En la escuela dominical pasada, nuestra hermana Jessica nos explicaba el ámbito histórico de qué es la Reforma, dónde surgió y quién la lideró, qué revelaba y qué buscaba la Reforma protestante. Hoy profundizaremos en la verdad bíblica de esta temática y cómo aplicarla a nuestra vida personal y espiritual para seguir transitando nuestro camino de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Hola mis hermanas y hermanos, muy buen día. Dios les bendiga mucho, les saludo a todos en este día domingo, Día del Señor. Reciban ustedes también un cariñoso saludo de nuestros pastores Gabriel González, nuestra pastora Aureliana Cornejo y también de nuestro hermano Enrique Contreras, quien les envía un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes. Bien, hoy domingo 25 de octubre, seguimos con nuestra escuela dominical bajo la misma temática del domingo pasado, que es Reforma Protestante parte 2. Y el tema de hoy, o el título que le quisimos poner a la escuela dominical de hoy es Refórmate. La lectura bíblica se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2, y le quiero dar lectura en nombre del Señor. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y los puntos que veremos en la clase de hoy son tres. El primero de ellos es: la perfección del cristiano es un proceso. El segundo: el entendimiento del cristiano debe ser renovado. Y el tercero y último dice: solo reformándose se experimenta la voluntad de Dios. Como introducción a la clase o a la escuela dominical de hoy, quiero empezar diciéndoles que la primera mitad del versículo 2 de Romanos 12, que acabamos de leer en la versión Reina Valera 1960, como en muchas versiones en español, dicen: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra clave que enfatizan estas versiones, y es correcto obviamente, es la palabra transformaos. Sin embargo, a propósito de este mes, que bien lo decía nuestro hermano Enrique Contreras en la clase pasada, en el que conmemoramos más de 500 años de la Reforma Protestante, encontré en la versión Reina Valera antigua que en su traducción, que también es correcta, dice: reformaos. Su traducción dice: no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra que originalmente escribió el apóstol Pablo en idioma griego es metamorfosis, que ordena a todos los que han iniciado una relación espiritual con Jesucristo que siempre cambien su estado espiritual presente a un mejor estado espiritual. Porque siempre hay algo que cambiar en la vida del que es cristiano. Entonces, sea que leamos transformaos o reformaos, ambas palabras ordenan en no quedarse en las mismas condiciones espirituales de vida. Tengo que aclarar que la palabra reformaos de nuestro texto bíblico de la escuela dominical de hoy no fue la palabra que motivó ni rigió la reforma del siglo XVI. Antes de la reforma, la iglesia de entonces era regida no por palabra de Dios, sino por los intereses, por los caprichos y corrupciones del clero, quienes hacían errar en la fe y en la práctica aún de los verdaderos fieles, que es algo que nos enseñaba nuestra hermana Jessica en la clase del domingo anterior. La reforma del siglo XVI fue un volver a la palabra de Dios como fundamento de las doctrinas y prácticas que deben regir la vida de nosotros los fieles. Se puede decir que fue una reforma de la iglesia. Sin embargo, la reforma promovida por nuestro texto bíblico, aunque no excluye a la iglesia de cualquier época y lugar, su enfoque es más a nivel personal que eclesiástico. Es por eso que la escuela de este día domingo dijimos que iba por título Refórmate. Utilizando como fundamento el versículo 2 de Romanos 12, hoy vamos a hablar de que aunque uno, o aunque usted que ya es cristiano,
necesita una reforma o necesitamos una reforma en nuestra vida personal. Pero ¿por qué el cristiano siempre necesita una reforma en su vida personal? Es la gran pregunta. Específicamente quiero compartirles, y ya lo adelantábamos, 3 razones. La primera razón por la que uno que ya es cristiano siempre necesita una reforma en su vida personal es porque la perfección del cristiano es un proceso. El apóstol Pablo, después de decirle a los romanos, no os conforméis a este siglo, les dice de modo imperativo, más reformaos, o como lo acabamos de decir hace un momento y en la versión que acabamos de leer, sino transformaos. Ya mencionamos que la palabra griega que San Pablo utilizó para este imperativo es metamorfosis. Es la palabra de donde viene la palabra metamorfosis, que consiste en un proceso biológico por el cual algunos animales experimentan cambios en su forma durante su desarrollo, desde su nacimiento hasta su madurez, e incluso por eso podrían cambiar de medio ambiente y hasta de conducta. El ejemplo más práctico y el que la mayoría de nosotros utilizamos cuando escuchamos la palabra metamorfosis quizá puede ser el de la bella mariposa, que vemos volar y posar en las plantas, que antes no fue nada más que un huevecillo que pasó por la metamorfosis de ser una larva, luego una oruga, luego un capullo y luego una pequeña mariposa que siguió creciendo. Como oruga, quizás no solía ser agradable porque destruye jardines, hortalizas y otras plantas. Sin embargo, con más facilidad podría convertirse en alimento de sus predadores. De manera similar, amados hermanos, el ser humano, que será un cristiano, tiene que experimentar el proceso de la metamorfosis espiritual, porque desde nuestro nacimiento cargamos con una naturaleza pecaminosa que nos hace no agradables a Dios y nos convierte en esclavos de nuestros malos deseos e incluso en víctimas del diablo mismo. Pablo les dice a los romanos que las personas que no toman en cuenta a Dios viven en un estado de injusticia, atestados en fornicación, en perversidad, en avaricia y hacían muchas cosas más. Y ese era el caso de algunos o de muchos de nosotros, que cuando conocimos el Evangelio de Jesucristo estábamos atestados de muchas pecaminosidades. Luego Pablo, al describir el carácter de las personas que no toman en cuenta a Dios, los califica como murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, soberbios, necios, entre otras cosas. Pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, la transformación o la reforma de nuestra vida personal solamente comenzó, porque no fuimos perfeccionados instantánea y definitivamente. Amados hermanos, cada cristiano tiene que seguir reformándose en su vida personal, porque el poder del pecado, aunque ya no tiene que dominar al cristiano, le tratará de seguir esclavizando. Por ejemplo, la persona que durante toda su vida se ha caracterizado en decir malas palabras o vulgaridades en sus conversaciones, es muy probable que lo seguirá haciendo por un tiempo más. Pero si su conversión a Dios es verdadera, entonces comenzará y seguirá trabajando en reformar su manera de hablar. Nuevos creyentes que están viviendo en una relación de pareja que no es agradable a Dios, no siempre rompen con la relación ni siempre legitiman la relación. Los días siguientes tan pronto hayan aceptado la gracia de Dios. Sin embargo, si son cristianos verdaderos, se someterán a la reforma personal de sus vidas. La segunda razón de por qué reformar nuestra vida personal es porque el entendimiento del cristiano debe ser renovado. Después de que el apóstol Pablo le dice a los romanos, reformaos, no omite indicarles cómo debe ocurrir ese proceso, porque inmediatamente le dice que es por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Desde luego que estas palabras no están diciendo que la reforma de nuestra vida personal se logra con solamente entendimiento de mucho conocimiento, sino que en su contexto se refiere a que el entendimiento de la verdad, que no se queda solamente a nivel de conocimiento, sino que pasa a alojarse en el corazón, que en realidad es el cerebro de la fe y de la conducta, siempre tiene que producir una vida reformada. En este sentido, la educación cristiana que recibimos en los 5 locales de nuestra iglesia y en sus distintos departamentos se convierten en un instrumento de Dios para que nuestra vida no se atasque en el pecado, sino progrese hacia la santidad. Por eso es importante aprovechar, mis hermanas y mis hermanos, todo estudio de la palabra de Dios que se ofrece en esta hermosa instancia, como lo es una escuela dominical, como lo es un servicio en la semana o un servicio de día domingo o cualquier otra instancia que se pueda dar en nuestras iglesias. Porque esto contribuye a la renovación de nuestro entendimiento. Aunque la frase no lo dice explícitamente, el contexto general de la epístola da por sobreentendido que la renovación del entendimiento no consiste en renovar solo por renovar cualquier información que nos parezca interesante o superacional, sino con el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es el único contenido divino que de verdad reforma la vida personal. El mismo apóstol Pablo, mire lo que dice en el libro de Efesios 4, 17, 21, dice: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Cualquier otro contenido, escuche bien, que no sea la verdad que está en Jesús, su resultado podría ser deformador y nada reformador. Amados hermanos, cuando hablamos de un tema tan importante como el de hoy, debemos entender que todo lo que creemos, que todo lo que hacemos tiene que ver con la manera de cómo entendemos el fundamento de cada creencia y de cada hecho. Y a menudo podemos descubrir que todavía tenemos malos entendimientos que aprendimos no de la voluntad de Dios, sino de costumbres, de prácticas, de tradiciones familiares, sociales y hasta religiosas, que son ajenas a la voluntad de Dios. Son esos entendimientos inadecuados que tienen que ser renovados de la experiencia de nuestra mente. Es muy probable que a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que pertenecemos a la fe cristiana, todavía hay muchos malos entendimientos que conservamos y que con las que todavía gobiernan en nuestras acciones, pero por la necesidad de que nuestra vida personal sea reformada, tenemos que renovar nuestros entendimientos pecaminosos con los benditos y gloriosos principios del santo evangelio de Jesucristo. La tercera y última razón por la que uno que ya es cristiano siempre necesita una reforma en su vida personal es porque solo reformándose se experimenta la voluntad de Dios. Después de explicar que la reformación de la vida personal es por medio de la renovación del entendimiento, el apóstol Pablo explica que el propósito de todo ello, y lo dice en la segunda parte del versículo 2, es para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestros pensamientos nos permite vivir una vida reformada, que cada vez da marcha atrás a lo que es pecaminoso. Y es hasta entonces que uno puede comprobar la voluntad de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice que dejen
que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Una persona que no deja que Dios, por medio de su evangelio, le cambie la manera de pensar, nunca puede descubrir cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero cuando Dios, por medio de su palabra, cambia la manera de pensar de una persona, se hace mucho más fácil que uno compruebe o experimente que la voluntad de Dios es verdaderamente buena, agradable y perfecta. Solo cuando uno deja que su entendimiento convencional sea renovado por un entendimiento que proviene de Dios, por medio de su palabra, uno experimenta las tres bondades de su voluntad: buena, agradable y perfecta. San Pablo también insistió a los efesios diciéndole en Efesios 4:23 al 29, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Cuando uno renueva su mente o entendimiento con la palabra siempre evangélica de Dios, uno llega a entender cuál es la voluntad de Dios para la vida personal. Y uno se encuentra en la capacidad espiritual no solo para entender la voluntad de Dios, sino para hacer lo que es su voluntad y para no hacer lo que no es su voluntad. Y es hasta ese momento que uno podrá estar dispuesto, ya no por obligación, sino voluntaria y gozosamente, a no hacer lo malo que antes hacía. El que miente dejará de mentir y hablará verdad. El que se llegara a enojar podrá controlar sus reacciones y no agredirá a alguien ni física ni verbalmente. Y antes que termine el día ya tuvo el valor de pedir perdón por su mal proceder. El que roba dejará de robar, pues si no deja de robar es porque no está dejando que la palabra de Dios tome su lugar en su entendimiento. El que no tenía cuidado de su vocabulario ahora deseará que sus palabras no sean groseras, sino edificantes. Uno va a comprobar que lo que Dios quiere para la vida personal no es nada imposible, no es nada doloroso, sino es bueno, es agradable y perfecto. Lo mismo le sucederá a los que antes practicaban toda injusticia, toda fornicación, perversidad, avaricia, engaño, como lo dice Romanos 1:29. Ya no lo querrán volver a practicar porque se darán cuenta de que no es ni bueno, ni agradable, ni perfecto. En cambio ahora querrán hacer nada menos que la voluntad de Dios, que sí es buena, agradable y perfecta. También los antes murmuradores, los detractores, los aborrecedores, como lo dice su palabra, los soberbios, los altivos, ahora prefieren la voluntad de Dios antes que proceder a lo malo, a lo desagradable y a lo imperfecto. Bien, mis hermanos, hemos llegado al término de esta escuela dominical, pero como conclusión quiero terminar diciéndoles a cada uno de ustedes que estoy seguro que las predicaciones que giran en torno a las doctrinas que durante la Reforma Protestante del siglo XVI contribuyeron para que la gente vuelva a la palabra de Dios como fundamento de la fe y la práctica libre de tradiciones de hombres, va a ser muy provechoso para todos. Sin embargo, no deje usted solamente en el intelecto todo su conocimiento acerca de solo la Escritura, solo la gracia, solo Cristo, solo la fe y del solo a Dios la gloria. Interésese usted en que estas doctrinas emanadas de la misma palabra de Dios reformen primeramente a usted, que ha escuchado atento esta clase, esta escuela dominical,
Y no espere usted que primero se reformen otros e incluso la misma iglesia. Hermano, hermana, la reforma que ahora nos toca comienza con nuestra vida personal. Luego la reforma se extiende con la familia, luego con la iglesia y finalmente en la sociedad en que vivimos. Terminamos orando al Señor. Te damos gracias, mi buen Dios. Muchas gracias por la enseñanza del día de hoy. Gracias por las enseñanzas que nos edifican cada día domingo, mi Dios, en conocer más de ti, en aprender más de ti, Padre. Gracias por este alimento espiritual que nos reconforta. Venimos delante de ti, mi Señor, en oración para darte gracias por estas escuelas dominicales, Señor. En algunas ocasiones, Señor, nos ha sido difícil, Señor, tú lo sabes. Pero en medio de las dificultades, en cómo enhebrar una idea, Señor, y plasmarla a lo mejor en un video, de muchas tomas a veces, Señor, puedo afirmar junto a mi hermano Enrique Contreras que ha sido un regalo sublime, Señor. Un regalo sublime porque sé que alguien allí en su hogar está siendo bendecido a través de la palabra, Señor. Me queda muy grabado en mi corazón parte de la enseñanza del día de hoy, la reforma que ahora nos toca, comienza con nuestra vida personal. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser mejores cristianos, Señor, a ser mejores seguidores de ti, Señor, a plasmar, Señor, en la sociedad de que somos hijos tuyos, Señor. Gracias por mis hermanos, por las familias, padres, que han podido escuchar esta escuela dominical y aprender de tu palabra. Te pido una poderosa bendición sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada familia. Esa bendición que da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.